Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? Soy Erwin Bazán desde Bolivia Web TV para el mundo con las noticias más importantes desde Bolivia. Comenzamos con los temas y el desarrollo de las informaciones de este miércoles 23 de septiembre. La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa aprobó en grande el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por la Coordinadora Nacional para el Cambio, la CONALCAM, pero agregó un punto en el que se aclara que el presidente Evo Morales solo podría repostularse una vez más. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gringo González, indicó que el referéndum sobre la repostulación de Morales se postergará hasta el 21 de febrero para dar un mayor margen de tiempo al Tribunal Supremo Electoral, sobre todo pensando en el voto de los bolivianos que viven en el extranjero, agregó. En Cochabamba continúan los incendios. Esta vez 25 hectáreas de totora fueron destruidas por el fuego en la laguna Alalay. Una de las principales preocupaciones es la pérdida de la biodiversidad, ya que la flora y la fauna del lugar quedaron completamente destruidas. Y el incendio dejó sin hábitat a cientos de aves de 200 especies, conejos y reptiles también, según explicó el responsable de Defensa Civil de Cochabamba, Ramiro Mercado. Después de 13 horas continuas, se logró apagar el incendio gracias al trabajo de más de 200 personas de los equipos de emergencia. El helicóptero Bambi Butket, que fue la clave para controlar las llamas, que alcanzaron hasta 4 metros de altura. Y de género, la Comisión Nacional del Refugiado CONARE inició el primer censo nacional demográfico de población refugiada 2015 en 3 ciudades del país y se extenderá hasta el 16 de octubre. Se trata de una política pública estratégica, social, humanitaria e integral destinada a obtener datos estadísticos en las áreas de salud, educación, vivienda, empleo, género y generacionales de las personas refugiadas en el territorio boliviano, detalló la institución a través de un comunicado. CONARE convocó a los refugiados que viven en el país y sus familias a acudir a las 4 oficinas abiertas para este fin. El cómputo electoral en Cochabamba concluyó ayer con el 100% del escrutinio de las actas. Un 61.58% de los electores dijo no al Estatuto Autonómico, frente al 38.42% que votó por el sí. Hubo un 83% de participación, 873.170 votos válidos, 17.910 votos blancos y 57.903 votos nulos. En Cocapata y Tacopaya ganó el sí con un 56%. Chuquisaca y Oruro fueron los otros 2 departamentos que concluyeron el cómputo sin mayor dificultad a 2 días del referendo. En ambos, el no ganó con un amplio porcentaje. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz informó que el sí obtuvo el 53.25% de los votos, mientras que la oposición no logró el 46.75% de los votos. El gobierno de Bolivia espera de forma muy optimista y serena el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la fortaleza de los argumentos jurídicos e históricos de la demanda marítima. Así lo declaró el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista con la Red 1. En tanto, en varias ciudades del país comenzaron ayer las vigilias en espera del fallo de la Corte Internacional y además el ministro de Educación, Roberto Aguilar, instruyó ayer que todas las unidades educativas y escuelas normales del país hagan vigilias entre hoy y mañana a la espera del fallo de La Haya. Gentiles amigos, es momento de revisar los datos económicos. Atención con el dólar, que se cotiza hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen se ubica en 0.057 bolivianos, mientras que el euro en 7 bolivianos con 63 centavos, en tanto que el real se cambia en 1 boliviano con 69 centavos. Los tenistas nacionales Juan Carlos Aguilar y Diego Chávez avanzaron a la segunda ronda del cuadro principal del torneo Futures F3, luego de superar a sus rivales.
El joven tenista Juan Carlos Aguilar, que radica en Canadá e integró recientemente el equipo nacional de la Copa Davis, se enfrentará en la siguiente ronda al boliviano-japonés Ryusei Makiguchi, mientras que Diego Chávez medirá fuerzas con el peruano Juan Pablo Varillas. El jugador brasileño Luis Fernando Martelli, desde ayer, es ciudadano boliviano y espera poder jugar en la selección nacional. Tengo una hija boliviana y mi ilusión es vestir a verde, declaró Martelli, luego de recibir su documentación como boliviano. Hace algunos días atrás, Valdivieso no ocultó la posibilidad de incluirlo en la selección, al destacar las cualidades del jugador. Martelli juega en el club Strongers de La Paz, actual puntero del torneo de apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Todavía me cuesta un poco pronunciar algunas palabras del himno nacional, pero sí me toca jugar contra Uruguay. Me van a ver ustedes cantar el himno con todas las ganas, asegura Martelli, quien, según sus propias palabras, vive uno de los días más felices de su vida. No queremos terminar sin antes adelantar nuestro saludo desde Bolivia Web TV a dos departamentos del oriente boliviano que mañana 24 de septiembre cumplen sus efemérides. Felicidades Pando por sus 77 años de creación en una tierra dotada de una belleza natural sin igual y por supuesto de la fuerza de su gente. Y también felicitamos a Santa Cruz de la Sierra por sus 205 años de independencia de esta tierra pujante que se destaca por su crecimiento económico y la hospitalidad de su gente. Felicidades Pando y felicidades Santa Cruz. Amigos de Bolivia Web TV, hasta aquí las informaciones más importantes para esta jornada de miércoles 23 de septiembre. La promesa de retornar en cualquier momento con estos y otros temas. Pero mientras tanto, seguimos interactuando en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y por supuesto en nuestra plataforma digital www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una feliz jornada, un feliz feriado para los que viven en Santa Cruz, mañana 24 de septiembre. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.